Bueno, la jornada de ayer, Jessica, pretendía dentro de la Comisión de Justicia y Paz hacer un avance o dar cuenta de los avances que se han venido haciendo sobre todo el tema de las empresas que están en manos del Estado. Ahí se ha venido construyendo un mapeo sobre cómo llegaron esas empresas a manos del Estado. Muchas fueron compradas como CanTV o Sidor, o las cementeras, muchas fueron expropiadas como Sidetur, muchas fueron simplemente robadas, como es el caso de Kellogg's o como es el caso de Clorox, y así sucesivamente se llega a un conteo final que entiendo que está por el orden de las 1.000 o 1.300 empresas, que no es poca cosa, es una cantidad muy importante, pero que todas tienen, orígenes distintos, todas tienen intereses distintos por parte de los ex dueños. En el caso de las empresas que fueron compradas, simplemente no hay un ex dueño formal que pueda reclamar nada. En el caso de una empresa que pueda ser expropiada, como es el caso de Sidor, de Sidetur, perdón, en el caso de Sidetur sin duda que los dueños anteriores piensan que pueden recuperarla y que la pueden poner en operación, digamos, dadas unas condiciones especiales, ¿no? ¿Y las robadas? Bueno, ahí hay una cantidad de demandas, por ejemplo, en el caso de Clorox o en el caso de Kimberly-Clark o en el caso de Kellogg's, inclusive comenzaron a enviar todos los derechos de propiedad de marcas, ¿no? Sí, claro. Entonces hay toda una cantidad, hay toda una heterogeneidad en torno a esas empresas y luego está cómo van a aportar esas empresas a la actividad económica en el futuro. Hay algunas cuyas instalaciones se deterioraron por completo, hay otras que no tienen actividad, pero sí tienen una cantidad importante de trabajadores, como el caso de Sidor, que tiene cerca de 13.000 trabajadores, pero dicen que el ruido que hay dentro de la planta es el ruido de los grillos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a hacer tú para que esas empresas nuevamente comiencen a funcionar? Más aún a la luz de los cambios en el entorno internacional. En el caso siderúrgico, por ejemplo, el caso siderúrgico es uno en el cual los márgenes de comercialización para los aceros en el exterior son extraordinariamente bajos y la tenencia por parte de plantas siderúrgicas en el mundo, de grandes compañías como ArcelorMittal, por ejemplo, es muy grande. Entonces la capacidad que tendría una Sidor de ser recuperada y poder comenzar a exportar, pudiendo pagar sus pasivos, pudiendo deslastrarse de los trabajadores, progresivamente de los trabajadores que le sobran, y poder recuperar cuotas de mercado, pues es muy, muy baja. El caso de la petroquímica, de Pequiven, que Pequiven tenía empresas que eran mixtas y empresas que eran solo de Pequiven. Todo lo que es la fabricación de resinas plásticas a partir del gas, en la medida en que no hay gas, pero a nivel mundial el gas ha bajado sustancialmente de precio. Entonces la producción de resinas plásticas se ha volcado desde la cercanía al gas a la cercanía a los centros de consumo de los envases que se van haciendo a partir del plástico. Entonces, hay toda una heterogeneidad en este mapa de cómo pueden contribuir esas empresas en el desarrollo futuro de Venezuela. Con esto lo que te quiero decir es que ese era lo pretendido de la reunión de ayer. Ciertamente se habló de muchas otras cosas, ahí hubo una representación sindical que expuso cuáles eran sus necesidades y sin duda las necesidades en Venezuela son reivindicativas principalmente, ¿no? Y hubo otras disertaciones, como por ejemplo Transparencia Venezuela, que me parece que tiene un análisis muy pulcro sobre los niveles de manejo incorrecto, de manejo gerencialmente incompetente por parte del Estado cuando administra las empresas, pero además con unos niveles de corrupción extraordinarios, ¿no? Sí. Ahora, analizaron de cara al futuro, pero lo destacaba en este momento, el tema del ingreso, el poder adquisitivo, lo plantean los trabajadores en el escenario en el que van y se ha venido presentando una relación entre trabajadores y empresarios muy particular, en el que los empresarios van más allá de lo que establece el decreto de salario mínimo y han venido construyendo una relación que permita que el trabajo tenga sentido económico, porque se ha perdido ante la hiperinflación. ¿Qué rescatan luego de esto y tomando en cuenta el contexto, no mirando hacia el futuro, mirando el presente? Bueno, Jessica, yo lo que te podría decir ahí es que
Venezuela tenía una contracción económica del 75% en términos de su Producto Interno Bruto. 75% es una hecatombe gigantesca en términos de la historia de la humanidad, ¿verdad? La Gran Depresión en Estados Unidos fue una caída en el Producto Interno Bruto que no llegó al 28%. Y se estudia en los libros de historia como que fue la depresión más grande del mundo, ¿verdad? Venezuela no ha pasado por un proceso de guerra. Entonces, esto que estamos viviendo nosotros, sin duda que ¿cómo se llama? Ha sido devastador, como te digo, en términos históricos. ¿Cómo haces tú para sobrevivir una devastación de esa naturaleza? Bueno, es muy difícil. La capacidad que tiene el grueso de los trabajadores venezolanos de poder recuperar ingresos con los cuales puedan vivir, bueno, es muy, muy baja en la medida en que no haya un cambio político que traiga todo un cambio económico. Fíjate que el Banco Mundial define pobreza extrema como el ingreso inferior a $1.90 al día. Y si tú tomas el salario mínimo, que es lo que el Estado le paga a muchos de sus trabajadores, y hay muchas empresas que están muy imposibilitadas, muy encogidas y también van pagando niveles de salario mínimo, lo que significa es 17 centavos de dólar al día. Entonces, si pobreza extrema es $1.90 al día y hay trabajadores venezolanos devengando 17 centavos de dólar al día, bueno, dime tú cómo se puede. ¿Cómo se llama? ¿No? Más aún, fíjate que la humanidad viene avanzando en términos de prosperidad, de forma tal de que para el año 1999, cuando el señor Chávez asumió la jefatura de gobierno, el 30% del planeta vivía en pobreza extrema o por debajo de ella. Para el año 2020, solo el 10% del planeta va a estar en términos de $1.90 al día o por debajo de ella. O sea que el mundo viene evolucionando de una manera muy, muy satisfactoria, pero los venezolanos vamos enfrentando un proceso de destrucción continua en la cual es muy difícil vivir, ¿no? Con esto lo que te quiero decir es que las posibilidades que tienen los trabajadores y el justo reclamo que hacían los sectores sindicales ayer de que tienen que mejorarse sus ingresos, bueno, no se va a poder satisfacer en la medida en que tú no tengas un cambio de políticos que estén administrando el gobierno, ¿no? En la medida que no tengas un cambio de gobierno completo, un cambio de gobierno que tenga unos niveles de legitimidad que permita que esa legitimidad sea reconocida internacionalmente, para que internacionalmente se hablan los sistemas de crédito que puedan comenzar el proceso de recuperación de la economía venezolana. En la medida que tú no tengas un Banco Mundial o un Fondo Monetario Internacional que estén apoyando la transición inmediata, en la medida en que tú no puedas restablecer sistemas bancarios mediante los cuales tú puedas utilizar cartas de crédito para importar y exportar conforme lo que el comercio internacional hace regularmente, en la medida en que tú no puedas celebrar con otros países convenios bilaterales o regionales como para privilegiar el intercambio, en la medida en que tú no puedas reconstruir el arancel de aduanas como para que sea el elemento para la base de esa negociación, bueno, es muy poca la capacidad de recuperación que se puede tener, más allá de recuperar la electricidad, más allá de recuperar las telecomunicaciones, que tú tienes que recuperar, digamos, la institucionalidad del país como para que pueda comenzar a generarse nueva actividad económica y que esa nueva actividad económica se transforme en sueldos crecientes para los trabajadores. El foro se llamó, el título fue Esquema Tripartito, Libertad Sindical y Emprendimiento en la Venezuela de la Transición. Ese esquema tripartito fue discutido ayer y la importancia de justamente fortalecerlo, ¿no? Está realmente... no sé si acabado actualmente, porque las decisiones se toman desde el Ejecutivo y punto. No hay ninguna concertación, no se dice qué se necesita, qué se tiene, qué se puede hacer entre trabajadores, empresarios y gobierno. Y en este caso sustituyen, por lo que estaba viendo, al gobierno como tal por la Asamblea Nacional. ¿Es así ahora mismo? Es decir, ese esquema tripartito que quieren fortalecer es trabajadores, empresarios y Asamblea Nacional entendiéndolo como gobierno. Bueno, yo creo que ese esquema tripartito en el cual esto consistía ayer era abrir los mecanismos de conversación como para que pueda haber, se pueda alcanzar a acuerdos en la construcción de políticas públicas. Porque si bien
la decisión o el acuerdo que se pueda alcanzar ayer sobre remuneración no va a tener efecto en lo que devenguen los trabajadores del Estado, pues el hecho de abrir el espacio como para que se puedan construir mecanismos de conversación, yo creo que era una de las pretensiones que se tenía ayer. Y esos acuerdos y esos espacios de poder conversar yo creo que son imprescindibles. Fíjate que la construcción de las políticas públicas del futuro van a depender de que los venezolanos tengamos una visión de qué es lo que queremos que sea Venezuela en el futuro, ¿no? El Plan País, por ejemplo, ha construido unas acciones que se deben tomar como para la recuperación inmediata de la economía venezolana. Y ellos lo han establecido muy claramente. Aquí hay unas acciones que hay que tomar en las 90 horas, en los 90 días y en las 90 semanas. Pero eso no te configura una visión de Venezuela del futuro, ¿verdad? No te configura una visión de Venezuela a 30 años, que es lo que los países tienen que hacer como para ir construyendo las políticas públicas que tienen que, ¿no?, instrumentarse progresivamente con el pasar de los años para que dentro de 30 años, 15 o 30 años, estemos en un lugar específico. Y instancias como la de ayer, en la cual pues, se debatió un poco qué es lo que se debe hacer en el futuro, cuál es esa visión que se debe tener, yo creo que son instancias importantes. Los países normalmente van haciendo coincidir, van conciliando las distintas visiones de los distintos sectores que van haciendo grupos de presión. En Estados Unidos, sin duda, los trabajadores, a través del AFL-CIO, tienen unas manifestaciones importantes de demanda sobre las políticas públicas, así como lo tienen todas las cámaras criminales en los Estados Unidos y todos los foros de lobby que hay en Estados Unidos. Entonces, los países tienen que tener esas instancias. El chavismo en Venezuela destruyó esas instancias. No solamente las destruyó porque no las utilizó como para poder intercambiar opiniones y en consecuencia fue, tomando políticas públicas o fue creando políticas públicas que terminaron en esto de la hiperinflación como consecuencia del déficit fiscal. Tomando políticas públicas que nos hicieron salirnos pues de la comunidad andina con los beneficios que tenía la comunidad andina para otras cosas como Pequibén, que pertenecía al Estado. Y así sucesivamente. Entonces, en la medida que tú no tengas instancias en las cuales puedas deliberar, en esa misma medida, pues la capacidad que tú tienes de actuar como país conjunto, como para tomar decisiones acertadas, no están ahí. Vamos a continuar esta conversación al regreso de la pausa.